todos. Vamos a dar inicio a nuestro cafecito del día de hoy, lunes 25 de noviembre. Mandarles un saludo a todos y pues vamos a dar inicio hoy con el tema de lo que corresponderá al cierre fiscal 2019. Por ahí ya veo bastante gente conectada. Nos da mucho gusto que nos sigan aquí con esta dinámica del cafecito de cada lunes, bueno, en este caso ahora de cada 15 días, ¿no? Pero denominado el cafecito, ¿no? Vamos a dar inicio, les comentaba, con este tema, pues de alguna manera oportuno para todas las empresas, para todos ustedes, contadores de las empresas, asesores, todos ellos, pues que viene un trabajo adicional, ¿verdad? Que hay que realizar todos los años, como cada año, que es lo correspondiente a lo que es el cierre fiscal y en este caso pues por el ejercicio 2019, ¿no? Y bueno, pues dentro de los temas que se abordarán, pues abarcará comentarles pues un poquito de lo que es la información financiera, también un poquito de la información corporativa, que también es importante que tengamos presente, que tengamos debidamente documentada, y por supuesto pues lo que es la parte fiscal, ¿verdad? Pues que básicamente es lo que arrastra un poquito el que estemos cada año y platicando sobre este tema, ¿no? En un contexto general donde cada empresa, de acuerdo a sus operaciones, de acuerdo a sus actividades, de acuerdo incluso también, por qué no decirlo, a su tamaño, pues que tiene que cuidar alguno de estos aspectos de una u otra manera, ¿no? Entonces, y también pues un poco de las obligaciones también legales, que las corporativas pues también hacen alusión un poco a los temas legales o obligaciones de carácter legal que no necesariamente, ¿verdad? Pues tienen que ver con la parte fiscal, ¿no? Y bueno, pues algunas situaciones a cuidar en lo relativo también pues ya en sí a lo que es el cálculo del impuesto del ejercicio o lo que vendría a ser la preparación para lo que sería el cálculo del resultado fiscal del ejercicio. Dentro de todo esto, muchos de ustedes en algunas empresas muy probablemente pues ya estuvieron trabajando con esa otra parte que le denominamos lo que es la proyección fiscal, ¿verdad? Que algunos ya lo tienen, otros están trabajando actualmente en ello, dependiendo de las fechas con las que acostumbren a elaborarlo, pero que es un tema importante, ¿verdad? Para ir dándonos una idea de lo que nos va a resultar fiscalmente hablando el impuesto, y va mucho de la mano como parte del cierre, pues el realizar esas proyecciones, ¿no? Porque también como parte de la proyección es cuando nos damos cuenta cómo vamos y tenemos la alternativa y la posibilidad de poder quizás hacer algunas pues operaciones alternativas, adicionales antes del cierre del ejercicio, que nos puedan ayudar en un momento dado, ¿verdad? Pues más que nada, pues a batir un poquito bases o algo que pudiéramos hacer, ¿no? Entonces, pues estos son los temas que vamos a abordar y pues primeramente dentro de todas las obligaciones que tenemos ya de carácter fiscal dentro de lo que es el Código Fiscal de la Federación, pues siempre tenemos que partir de lo que es la contabilidad, ¿no? Sabemos que para todos los efectos la parte medular de la información con las que vamos a trabajar para muchos efectos, pues parte de las operaciones que la empresa haya llevado durante el año y que estas pues obviamente se ven reflejadas en lo que llamamos la información financiera, ¿no? En la contabilidad. Entonces, y dentro de esta contabilidad tenemos que tener presente, ahorita que comentábamos la parte, por ejemplo, corporativa, tenemos que tener presente que el Código Fiscal de la Federación, como lo señala ahí en el artículo 28, pues no solamente comprende, ¿verdad?, lo que es contabilidad para efectos fiscales, no solamente comprende lo que vendría a ser pues los registros contables, sino que también pues hay otra información adicional, otra documentación adicional que el propio código nos obliga a conservar como parte de, ¿no? Como pueden ser los libros y registros sociales, en el caso de personas morales, ¿no?
Y pues también hay diversa documentación, estados de cuenta, otra más, que también tenemos que tener debidamente documentada en los expedientes y que pues nos sirven a nosotros mismos como contadores y evidentemente también nos va a servir para afrontar alguna auditoría, alguna revisión por parte de la autoridad, ¿no? Que sabemos que cuando llegan y nos revisan en ejercicio de sus facultades, pues normalmente nos hacen una lista, ¿no?, de requerimientos de información y hemos observado muchas veces cómo las empresas, pues, no falta, ¿no?, que no tienen este expediente, no tienen esta declaración, no cuentan con determinados números de estados de cuenta, no tienen los libros sociales. Y es donde entramos en esta parte donde pues, estamos deficientes en la documentación que debemos tener como parte de la contabilidad, que la autoridad tiene toda la facultad para solicitarla, y bien, pues es cuando nos entramos en problemas, ¿no? Entonces, parte de que cada año que vamos a hacer el cierre, pues aparte de todos los cálculos que tenemos que hacer, también está la parte que tenemos que documentar en expedientes, pues todo lo que demuestre que hemos cumplido cabalmente con todas nuestras obligaciones en cualquier aspecto, ¿no? Como decíamos ahorita, en el aspecto financiero, corporativo o fiscal. Y para efectos de la contabilidad ya en sí de los registros contables, pues la máxima de que pues tenemos que elaborar nuestra contabilidad pues con base en las normas de información financiera, ¿no? Y bueno, las normas de información financiera pues son muy diversas, abordan muchos temas, muchos tratamientos, muchos reconocimientos y que muchas veces, bueno, pues hacemos vamos a decir así, nuestra contabilidad desde el punto de vista normal, ¿no?, por los sistemas contables que manejamos, pero no debemos de olvidar y dejar de tomar en cuenta que puede haber otros cálculos adicionales de carácter contable o financiero, apegándonos precisamente a las normas de información financiera que ocupamos reconocer en nuestra información, en nuestra contabilidad, que si bien pueden no ser del todo obligatorio o desde un punto de vista legal, pero sí es necesario desde un punto normativo de información financiera y que nos ayude a tener pues debidamente presentados nuestros estados financieros. ¿Cuáles son estos posibles reconocimientos contables adicionales a los registros operativos normales de las empresas? Bueno, pues, por ejemplo, las obligaciones laborales conforme a la NIF de 3, lo que son los impuestos diferidos, que normalmente eso lo vamos a hacer, obviamente, posterior al ejercicio, pero que también tenemos que tener presente que también tenemos que reconocer en la información financiera el cálculo de los impuestos diferidos. Y bueno, pues ahí me pusieron el B10, ¿verdad? Pero eso prácticamente ahorita no se es aplicable en México el tema de los reconocimientos inflacionarios en la contabilidad, pero bueno, pues es un tema que también es importante desde el año o del último año que se reconocieron, pues tenerlos plenamente identificados en la contabilidad, todos esos registros o saldos que en la actualidad tenemos en nuestra contabilidad para efectos de no mezclarlos con las operaciones que actualmente se desarrollan, porque muchas veces podemos concentrar todo esto en ciertas cuentas contables junto con otras operaciones y es donde ya podemos perdernos un poquito en las operaciones o los cálculos o los reconocimientos que se hicieron en el año correspondiente, ¿no? Entonces, y otras normas que, bueno, tanto puede aplicar para actividades específicas, para operaciones específicas, para tipo de empresas. Entonces, es importante que acudamos a nuestros asesores contables para efectos de tener en cuenta que se cumpla con todas las obligaciones de carácter de normas de información financiera, ¿no? Como pueden también ser las provisiones, el reconocimiento de provisiones y pasivos, que muchas veces a lo mejor no los tenemos reconocidos, pero las normas nos obligan a reconocerlos, ¿no? Entonces, esta parte es básicamente comentarles eso. Tenemos que conocer las normas para poderlas aplicar y ahorita es el momento también pues de que revisemos, porque también acuérdense que normalmente las normas de información financiera pues inician su vigencia cada año, ¿no? Tanto que sean emisión de nuevas normas o bien que éstas se hayan modificado. Hay un documento que emite el organismo emisor de normas que son las mejoras a las NIF, donde vienen cambios
cambios, normalmente vienen cambios a normas ya existentes, pero que pueden o no generar cambios contables, tanto de manera prospectiva como de manera retrospectiva, o que no generan cambios simplemente, ¿no? Entonces, normalmente ese documento al final del año es cuando se publica y pues ya tenemos que tenerlo debidamente conocido para ver qué efectos podrían haber tenido nuestra contabilidad o nuestra información financiera del año en que estamos cerrando, ¿no? Y cuidar ese detalle, ¿no? Porque muchas veces se pasan por alto algún cambio y, bueno, pues se deja de reconocer, ¿no? Hoy en día, este año, pues entró una norma muy importante que fue la norma de arrendamiento. Muchas empresas tenemos arrendamientos, es muy común tenerlo y esta norma vino a traer cambios importantes en el reconocimiento de todo lo que tiene que ver con arrendamiento de cualquier tipo. Entonces, pues normalmente muchas de las empresas a lo mejor al día de hoy no lo han aplicado correctamente, pero sí tienen muchos efectos en la información financiera, ¿no? Entonces, hay que cuidar esa parte. Y como les digo, pues todo lo que tiene que ver con la información financiera, ¿no? Y que va desde la contabilidad, la identificación de operaciones y el correcto aplicación de las normas, ¿no? También, pues elaborar estados financieros proyectados a diciembre, bueno, pues puede ser, ¿no? De acuerdo a las necesidades de cada empresa. Ya lo mencionábamos ahorita el tema de las proyecciones. También verificar ya en esta parte, en lo que viene siendo la parte corporativa, en las personas morales, en las sociedades, pues que se cuenten con todas las actas de asamblea ordinarias, extraordinarias, que se tengan actualizados los libros sociales, los libros de registro de accionistas, de variaciones en el capital contable, porque como lo mencionábamos ahorita, pues también forman parte de la contabilidad y si la autoridad viene y nos revisa, nos ejerce facultades, es muy simple que tiene toda la facultad para imponernos multas por no contar con toda esta documentación. También, pues, cualquier movimiento que tenga efectos fiscales y financieros, como unos dividendos, como unos reembolsos de capital, como los aumentos o disminuciones de capital, etcétera, pues salidas e ingreso de nuevos socios, hablando de las personas morales, todos esos movimientos corporativos, vamos a llamarlos así, pues tienen, de alguna u otra manera, tienen efectos en la información financiera, en nuestra contabilidad, y a veces pues ni siquiera tenemos ligado lo que es el reconocimiento de todos esos movimientos pues con las actas de asamblea, porque simple y llanamente muchas veces se omiten, no se elaboran o estamos desfasados en esa documentación corporativa que tenemos que tener. Entonces, pues es importante que revisemos qué movimientos se realizaron durante el año en este momento, y si por ahí tenemos algún movimiento de los que comentábamos ahorita, pues seguramente y muy probablemente habrá un registro contable, pero lo que decíamos ahorita, pues hay que tenerlo debidamente documentado en actas, ¿no? Y esa parte legal corporativa, pues también es muy importante, ¿no? Entonces, ahí es parte de lo que tenemos, pues también que revisar, ¿no? Y todo esto nos trae a que al final del día, tanto para efectos de presentación, para efectos de revelación de los estados financieros, pues estos vayan a cumplir su objetivo, ¿no? Que es, pues como sabemos, cubrir las necesidades de los usuarios, ¿no? De los usuarios de la información financiera. Si omitimos el reconocimiento posterior o reconocimiento de las normas de información financiera, será muy probable, ¿verdad?, que pues los estados financieros no reflejen la situación financiera razonablemente y que por tanto pues los estados financieros no logren cumplir su objetivo primordial, ¿no? ¿Y qué deben de permitir a los usuarios los estados financieros? Pues ahí están dos aspectos muy importantes que son básicos. Una, pues saber el comportamiento económico de la entidad, y el segundo, pues la capacidad de la entidad para mantener y optimizar los recursos como un negocio en marcha, como una empresa en funcionamiento. ¿Y esto último a qué se refiere? Bueno, pues al final del día, los estados financieros sirven para hacer análisis financieros y es lo que nos va a permitir conocer que la empresa tiene una buena marcha en lo económico y pues al final del día, pues
pues verlo como una empresa a futuro, pues como una empresa que va a continuar en funcionamiento en el futuro. Y, o por el contrario, que tenga problemas financieros y que los accionistas o los directivos pues tengan que tomar las decisiones pertinentes para evitar que la empresa deje de ser un negocio en marcha, ¿no? Entonces, sí hay muchas decisiones que si sabemos manejar la información financiera de nuestras empresas, ¿verdad? Vamos a poder detectar en los estados financieros. Y esos estados financieros pues deben de estar pues debidamente elaborados, ¿no? Muchas veces se ha mencionado, yo creo que ya es tema que alguna vez en muchas ocasiones se comenta, el hecho de que ya no podemos hacer una contabilidad en base a flujos, una contabilidad fiscal, no, una contabilidad donde se registran operaciones unas sí y unas no. O sea, ya en estos días, con toda la información que realmente las empresas y la dirección necesita, y por supuesto la revisión y la información que tiene el SAT, pues no podemos omitir operaciones. Eso sería lo más grave que pudiéramos estar haciendo en el momento. Tenemos que reconocer todos los ingresos, costos, gastos, todas las operaciones, y que al final de cuentas se pueda lograr el objetivo que aquí se menciona, ¿no? Entonces, pues ese es de los cuidados que debemos de tener. Algunas empresas seguramente podrán dictaminarse o hacer auditar sus estados financieros, otras no. Entonces, pues sea cualquier el caso que les corresponda a cada uno, pues finalmente la obligación de que se cumpla este objetivo, pues es tanto de la empresa, de la administración de la sociedad, y bueno, pues la auditoría en un momento dado para aquellas empresas que lo realizan, pues viene a ser un soporte, una ayuda a que posiblemente se pueda lograr este objetivo, ¿no? Pero bueno, no es el objetivo, o más bien es un objetivo que la administración debe alcanzar y cuidar para efectos de mitigar cualquier riesgo. Y bueno, ya con la información de los estados financieros, con todas nuestras pues, balanzas, ¿verdad?, de comprobación, sus analíticas y todo lo que lleva a presentar estados financieros de manera adecuada, pues es importante, como parte del cierre, la preparación de la información financiera, pues siempre cuidar lo que le llamamos cuentas sensitivas o cuentas sensibles, ¿no? Porque sabemos que dentro de los estados financieros pueden encontrar cuentas que obviamente desde el punto de vista fiscal, pues puedan llamarle la atención a la autoridad. Como sabemos siempre, los deudores diversos, las deudas a los socios o los adeudos que los socios tienen a la sociedad, las aportaciones para futuros aumentos de capital, etcétera, pues son operaciones que normalmente, fiscalmente hablando, pues hacen, vamos a decir, ruido, y muchas veces es por el hecho de dejar de hacer un cierre, pues las dejamos y se pasan al siguiente ejercicio, pues quizás pudiendo hacer algo con esas cuentas y evitar que se continúen en el futuro. Pues muchas veces hemos encontrado, por ejemplo, cuentas como las aportaciones para futuros aumentos de capital, ya sea que sí estén dentro del capital contable o que se reconozcan dentro del pasivo, y simplemente pues es una aportación que se hizo a lo mejor hace 10 años y que pues porque no hay una razón lógica, no hay una razón que podamos fundamentar, pero simplemente se aportaron en esos años y ahí se quedan en los estados financieros. Ahí se queda nuestra contabilidad bajo el concepto de aportaciones para futuros aumentos de capital, donde quizás la intención del accionista o del socio, evidentemente si esa aportación tiene 10 años, pues evidentemente no ha habido ninguna intención, y quizás desde que la aportó el socio accionista, de retirar ese recurso. Lo invirtió en la empresa con el ánimo de invertirlo, de mantenerlo en la empresa, y al final de cuentas, pues lo que tendríamos que haber hecho en su momento u hoy, si ya lo tenemos, pues es a lo mejor pues hacer un acuerdo de asamblea por parte de los accionistas para que estas aportaciones se capitalicen y se conviertan en capital social, porque de otra manera pues realmente no estamos reconociendo que ese capital aportado pues era eso, un capital aportado y no una aportación futura. Y dicho sea de paso, por ejemplo, esas cuentas pues juegan para el ajuste anual por inflación, y muchas veces
Imagínense una aportación importante que se mantiene por muchos años, pues en una persona moral de un régimen general de ley, pues por ejemplo juegan para efectos del ajuste anual por inflación, y eso pues evidentemente nos está generando una ganancia por inflación que nos va a ocasionar el pago de impuestos innecesarios realmente, ¿no? Porque sabemos que posiblemente esas aportaciones pues debieron haberse capitalizado en su momento, y evidentemente ya como un capital social pues no genera ningún impuesto en absoluto, ¿no? Entonces, incluso muchas veces los socios quieren retirar dinero y lo hacen a través de un reembolso de capital cuando ahí están esas aportaciones pues ahí estáticas, ¿no? Entonces, pudiéndose a lo mejor a la hora de hacer la capitalización de esas aportaciones, pues haber generado una cuca y el socio pues llevarse su propio capital libre de cualquier impuesto, ¿no? Entonces, tenemos que ir analizando cuenta por cuenta y cuáles son las cuentas que pues, pueden tener un efecto fiscal en el ejercicio, ¿no? Y cuáles pudiéramos hacer algo con el fin de, o con el ánimo, ¿verdad? Pues de realmente, pues, depurarlas, cancelarlas, pagarlas, cobrarlas, capitalizarlas, o sea, diferentes acciones que se pueden realizar o facturarlas, ¿verdad? O muchas veces que no están facturadas. Los anticipos, por ejemplo, a proveedores que no los facturamos, sin embargo el servicio o el bien ya lo tenemos y se omite esa parte. Entonces, es parte de lo que tenemos que cuidar en el cierre, ¿no? Y es parte de lo que en este momento debemos ya estar revisando, ¿no? Pues ya no decir, ¿verdad? Dentro de los procesos de cierre, pues ya no decir de las conciliaciones bancarias, pues esas, más que un cierre fiscal anual, pues es un cierre mensual que es una tarea, ¿verdad? Que tenemos que estar haciendo cada mes. No tendría por qué no tener esas conciliaciones, el flujo bancario pues es importantísimo y eso pues evidentemente tenemos que tenerlas elaboradas. Ahorita, pues a mí pensar que no haya una conciliación bancaria, pues me sería muy difícil creerlo, pero bueno, pues es parte de los cierres o es parte de las conciliaciones que tienen que hacer cada mes, ¿no? Y ni se diga pues en forma anual, ¿no? La parte en las conciliaciones bancarias quizás viene más en el sentido de no es que no se hagan las conciliaciones, el tema aquí es qué movimientos o qué partidas en conciliación se mantienen en las conciliaciones bancarias. Porque muchas veces hay depósitos no identificados o hay cheques no cobrados o hay movimientos que se mantienen, también ahorita lo decíamos, se mantienen por el tiempo y no le damos una resolución final. Si un cheque sabemos que tiene mucho tiempo o tiene más de un año, 2 años, 3 años y no se ha cobrado, pues evidentemente algo pasó con su beneficiario, ¿no? Algo pasó, extravió el cheque, no lo cobró, se murió, no sé qué pudo haber pasado, pero evidentemente ese cheque ya no va a ser cobrado. Entonces, muchas veces traemos cheques en tránsito ahí y lo que tenemos que hacer es cancelarlos, porque pues ya evidentemente ya no van a ser cobrados. Si tenemos ingresos o depósitos no identificados, pues hay que hacer esa tarea de buscar e identificar de quiénes son, de quiénes fueron las personas que nos hicieron esos depósitos en la medida de lo posible y a lo mejor reconocerlos como una partida de ingreso. En lo tanto, pues se pudieran identificar en un futuro, ¿no? Pero aquí lo que se trata es de que no tengamos partidas en conciliación. El estado óptimo de una conciliación bancaria pues es que no haya partidas en conciliación. De hecho, las conciliaciones, esa es la finalidad por la que se hace, encontrar cuáles son las partidas en conciliación y una vez que se identifican, pues hacer los registros contables correspondientes para que éstas se eliminen de ese estado de conciliación, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema ahí, ¿verdad? Que pues igual tendríamos que revisar. Y desde el punto de vista fiscal, pues si tenemos cheques en tránsito y somos empresas o somos sociedades que nuestro régimen fiscal es en base a lo efectivamente erogado, pues sabemos, o bien somos personas morales del régimen general que emitimos cheques por adeudos a personas físicas, sociedades civiles, asociaciones civiles, etcétera, pues sabemos que estas partidas son deducibles hasta que son efectivamente cobradas.
Si es con cheque, sabemos que la deducción será hasta que efectivamente el cheque sea cobrado, no emitido, ¿verdad? Entonces, por un tema de requisito de deducción. Entonces, si ya tenemos identificados nuestros cheques en tránsito, que por ahí al final del día o alguno quedó ahí sin cobrar, pues sabemos que tiene el efecto fiscal de que no obstante que hayamos emitido el cheque, pues esta partida no podrá ser deducible hasta en tanto no sea efectivamente cobrado, y esto pues ocurrirá pues en el siguiente año, ¿no? Ahí está el artículo 27, fracción octava, que es la que nos habla de esa disposición de requisito de deducción que cuando se paga con cheque a este tipo de personas, pues tienen que estar efectivamente cobradas para que se pueda hacer la deducción correspondiente. Entonces, aparte de lo que tenemos que identificar. También otra de las partidas sensibles, pues es la cartera de clientes o nuestros clientes. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una posibilidad de deducir fiscalmente la cartera de clientes, ¿no? Como cuentas incobrables. Al margen de la parte fiscal, también hablando de la norma de información financiera, de los instrumentos financieros por cobrar o de las cuentas por cobrar, hoy por hoy pues hay un requisito o una obligación normativa en materia de NIF que nos indica que tenemos que provisionar desde el reconocimiento del ingreso pues un porcentaje, ¿no? o una partida de estimación de cuentas incobrables, porque la experiencia nos dice que muy probablemente en muchas empresas a lo largo de su vida o de su negocio en marcha, pues normalmente siempre hay un cierto riesgo de incobrabilidad de las cuentas. Entonces, parte de hacer ese cierre es hacer los análisis correspondientes basado en diversos parámetros con los que se hacen esos análisis y estimar pues esa posible cuenta incobrable que podamos tener en un momento dado e irla reconociendo desde ahora, no cuando efectivamente ella sea incobrable, que lo hayamos detectado por otros aspectos y que básicamente tengamos que cancelar la cuenta, sino que esa es una obligación normativa de la normación financiera que tenemos que ir reconociendo las estimaciones por cuentas incobrables o bien cada año ir revisando la estimación pues para ver si es correcta. Eso en materia financiera. Ahora, en temas fiscales, ya lo mencionábamos ahorita, pues existe la posibilidad, ¿verdad?, de poderlas deducir. Y cuando tenemos una cuenta incobrable, pues sabemos que hay dos aspectos por los cuales podemos deducir una cuenta, que una de ellas pues es cuando estas prescriben, cuando prescriben el derecho de crédito, y la otra pues es cuando se determina la imposibilidad práctica de cobro de una cuenta. También lo mismo, o sea, muchas veces tenemos cuentas por cobrar y ahí está, no nos pagan nuestros clientes y si llegamos al tiempo de la prescripción de los documentos, si es que contamos con ellos, y hay una oportunidad en ese momento de hacer deducible la cuenta por cobrar, que ha sido incobrable o que no se ha logrado su cobro. Entonces, es un beneficio donde podemos aplicar una deducción, abatir el resultado fiscal que tengamos y a hoy, independientemente de que en el futuro nos pudieran copagar esa cuenta, ¿no? Pero son momentos muy específicos que la disposición fiscal nos señala, que es en el momento en el mes en que prescribe el crédito fiscal, ahí tenemos que aplicar la deducción por la cuenta incobrable. Si después nos brincamos del ejercicio y en algún mes antes del ejercicio actual era cuando teníamos que reconocer la incobrabilidad en la cuenta, pues ya no lo vamos a poder hacer deducible por ese concepto de prescripción, ¿no? Entonces quizás podamos o estar dejando ir una posible deducción fiscal, ¿no? Entonces tenemos que revisar nuestros derechos de crédito, los derechos exigibles de crédito y cuál es la antigüedad que mantienen en cada uno de los casos, ¿no? Y también pues obviamente el arqueo para ver cómo estamos documentados, si tenemos pagarés, si tenemos las facturas. Ahora que es todo electrónico, ¿verdad? Pues también se torna a veces un poquito complicado, ya por los abogados, pues ellos ya nos dictan, ¿no? Y sabes que pues, para comprobar el derecho de crédito necesitamos pues que nos des el contrato, nos des la factura electrónica, nos des otro documento legal hablando de un título de crédito para efecto de poder demostrar que sí tenemos los derechos de crédito, ¿no? Y bueno, esto lo marca el artículo 25, fracción quinta del impuesto a la renta,
lo que ya mencionábamos ahorita, por el hecho de poder deducir la cuenta por cobrar a través de la prescripción del crédito. Y el otro momento que decíamos ahorita, pues es el tema de cuando se consume el plazo. O sea, si ya se nos pasó el tema del plazo de prescripción, tenemos un segundo momento para poder hacer deducir la cuenta, que es cuando se demuestre la imposibilidad práctica de cobro. Y bueno, pues aquí ya implica que pues haya habido gestiones de cobro, que haya una gestión hasta judicial, ¿no? Donde ya, pues evidentemente el deudor pues se demuestre que hay insolvencia, que hay, pues no tiene bienes o está desaparecido. Y entonces ya tenemos una resolución de un juez quizás que ya nos permita soportar pues la imposibilidad práctica de cobro y poder deducir las cuentas. También en la misma disposición nos señala que en el caso de la notoria imposibilidad práctica de cobro hay un límite que habla de que son 30,000 UDIs, que cuando ese crédito no supera las 30,000 UDIs, pues independientemente de que no se declare la imposibilidad práctica de cobro, por el hecho de ser por esos montos, podemos tomar la decisión de deducir la cuenta y pues tener una deducción fiscal adicional del ejercicio, ¿no? Entonces, pues es uno de los aspectos a que, sobre todo aquellas empresas que manejan mucho el crédito, pues que podemos recurrir, ¿no? Y tenemos que cuidar y revisar nuestras cuentas por cobrar, mucho más por lo que les comento, por el hecho de los tiempos que tienen para poder recurrir a este tipo de deducciones fiscales. Entonces, si no revisamos esta parte, pues se nos van los tiempos y ya no podríamos, a lo mejor en un momento dado, hacerlo, ¿no? Esto es parte de lo mismo, es lo que ya estábamos comentando. Hay que determinar primero los plazos de prescripción, es lo que ya mencionábamos ahorita. Y bueno, pues el Código Fiscal, en este caso el Código Civil, pues nos indica, ¿verdad?, lo que es pues nos define, ¿no?, cómo es el tratamiento de la prescripción, qué es la prescripción, tanto para el que debe como para el deudor, tanto para el deudor como para el acreedor, qué efectos tiene desde el punto de vista legal y bueno, incluso la posibilidad incluso de adquirir un bien a través de cuando hacemos una prescripción de un derecho, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí lo importante es la posibilidad de tener esa deducción, el reconocimiento contable de una posible estimación de cuentas incobrables que tenemos que reconocerla al final del ejercicio. Bueno, se tendría que reconocer durante todo el año, ¿eh? Pero al menos al final del ejercicio, para que en los estados financieros anuales pues ya tengamos reflejada esa estimación y sobre todo resaltarle los plazos legales de la prescripción que ya comentamos, ¿no? Para tener esa posibilidad de hacerlo deducible, ¿no? Otra de las cuentas importantes en toda empresa, o uno de los rubros más importantes en toda empresa, pues sabemos que son los inventarios. Entonces, tenemos que, aquí existe también aquí la importancia del control, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos control, tenemos también la posibilidad de recurrir a una deducción fiscal correcta, también está el asunto pues hay que hacer un inventario físico cada año por obligación fiscal. En el artículo 76, fracción cuarta, sabemos que todas las personas morales tienen, ¿no?, la obligación fiscal de levantar un inventario físico al final del año, ¿sí? Creo que normalmente todos lo hacen, ¿no? Y esto es tanto por tema de control como por obligación fiscal. Entonces, que no se nos pase tener ese levantamiento físico de las mercancías o los productos y demostrarlo a través, pues, de un acta o una minuta que demuestre que el inventario físico se llevó a cabo, ¿no? Ese documento lo tenemos que tener al cierre del ejercicio también o entrando al ejercicio, dependiendo la fecha en que se haya elaborado el inventario físico. ¿Por qué? Porque es la manera en que vamos a demostrar que efectivamente cumplimos con esa obligación fiscal. Y cada empresa pues tendrá la forma, la metodología o el manual para la toma física, donde se tendrá que prever la fecha probable del inventario, cómo la mercancía tendrá que estar acomodada, clasificada, qué personal interviene y cuánta gente interviene en la toma física, identificar mercancía en consignación, mercancía dañada, que es un tema importante, la mercancía dañada, vamos a ver algo, mercancía propiedad de terceros, etcétera, ¿no? Entonces, esto pues es importante, sobre todo cuando tenemos
inventarios que no son nuestros, ¿no? Que los resguardamos por algún motivo, como una consignación. Entonces, pues, o maquilamos, ¿no? Que muchas veces maquilamos algún empaque, pero el producto no es de nosotros, entonces tenemos que tenerlo, pues, identificado, ¿no? Y sobre todo, pues, verificar que tenemos otra obligación en materia del costo de lo vendido, que es, pues, la evaluación de los inventarios de acuerdo a cada uno de los métodos que nos dice, pues, el capítulo del costo de lo vendido, ¿no? Ya sabemos que hay diversos métodos, algunos métodos que tenemos que aplicar por obligación fiscal, no obstante que para efectos financieros podamos aplicar otros, pero también es una obligación fiscal en materia de inventarios que tenemos que cumplir y demostrar que tenemos, pues, y aplicamos ese método de inventario, ¿no? Bueno, aquí como parte del control de los inventarios, ya no tanto de la parte física, sino de la parte de registro contable, bueno, aquí pues se menciona, ¿verdad?, que tanto los inventarios de materiales, de mercancías, de productos en proceso o productos terminados, cualquiera que sea el tipo de inventario, pues debe de estar conformado por un sistema de inventarios perpetuos. Los contribuyentes podrán incorporar, dice, variaciones al sistema, señalado esta fracción, siempre que se cumpla con las reglas de carácter general. Entonces, la ley por las disposiciones fiscales nos habla de que el registro contable de las mercancías o de nuestros inventarios, pues lo tenemos que realizar a través de un sistema de inventarios perpetuos. Y ahí pues ya nos remontamos a las técnicas de registro contable, que sabemos que el inventario perpetuo pues es el que nos permite reconocer y tener en todo momento conocimiento de las existencias de inventarios físicos o las existencias de inventarios, nos permite conocer el costo de lo vendido en todo momento sin necesidad de levantar la existencia física, ¿no? Entonces, pues eso nos lo enseñaron, ¿verdad?, cuando estábamos en la escuela, que era la forma de registro contable, y ahorita pues los sistemas contables ya lo hacen, ¿no? Obviamente pues nuestros catálogos tienen que estar estructurados de manera que se pueda llevar un sistema de inventarios perfecto, ¿no? Aquí, ya lo mencionábamos ahorita, la importancia pues de aplicar los métodos de evaluación y los sistemas de registros contables que la ley o la disposición fiscal nos señala, nos indica, ¿sí? Independientemente, lo mencionábamos, de que para efectos de control, para efectos financieros, pues podamos llevar otros sistemas de registro contable u otros métodos de evaluación de los inventarios, ¿no? Y ahorita, como parte de la toma física, mencionábamos, ¿verdad?, que esto nos ayuda a identificar aquellos inventarios que están en mal estado o que ya, pues ya no están en óptimas condiciones para ser enajenados en el curso normal de nuestras operaciones, ¿no? Por aquí decíamos que era, creo que por ahí lo mencionaba, pero la intención de esto es que, así como hablamos ahorita de las cuentas por cobrar y la posibilidad de deducirlas, pues en el tema de inventarios también tenemos que estar presentes sobre todo aquel inventario dañado o destruido que ya no podamos utilizar en nuestro proceso productivo o no podemos enajenarlo para efectos de pues cancelarlo, ¿no?, mandarlo a resultados como un costo adicional. Sin embargo, sabemos que para efectos fiscal, pues ese ajuste al inventario pues va a tener un efecto. Pudimos haberlo deducido, ¿verdad? Si a lo mejor nuestro régimen fiscal deducimos compras, pues posiblemente ese inventario que se destruyó, que se dañó, pues posiblemente ya lo hicimos deducible desde el que lo adquirimos y lo pagamos. Y si no, pues ahí lo tenemos y bueno, no deja de ser un inventario que se destruye y que podemos hacerlo deducible. Si ya lo hicimos al momento de venderlo, porque ya no se puede enajenar, pues lo podemos hacer deducible vía destrucción de mercancías. Y aquí evidentemente lo que busca la autoridad pues es avisarle, ¿no?, a través de un aviso que aquí lo tenemos, el de la ficha técnica 39, que se llama aviso múltiple para destrucción de mercancías que han perdido su valor o mercancías que se vayan a donar. Por esa misma razón, pues existe ese aviso que se le tiene que dar a la autoridad una vez que realizamos nuestro inventario, identificamos todas esas mercancías que han sido dañadas o que están obsoletas, ya no nos podemos enajenar, pues hacer ese procedimiento con alcance fiscal, ¿verdad? Que tenemos que dar aviso al SAT, no lo podemos destruir así nada más,
por un tema de inventarios. Y bueno, pues esto nos permite soportar incluso pues, la posible deducción fiscal por mercancía dañada, por activos o que han sufrido daño, y lo podemos deducir también para efectos fiscales. En teoría, pues si no tenemos este aviso, la autoridad no puede percatarse de la destrucción de esas mercancías, y en teoría pues no tendríamos por qué, o no pudiéramos demostrar a la autoridad en un momento dado que esas mercancías fueron dañadas o destruidas, y nos pudieran objetar el faltante de inventarios, y de aquí pues presumir, ¿verdad?, que las enajenamos, creyéndonos en un momento dado acumular el ingreso por ese concepto. Son cuestiones que es muy raro que la autoridad se meta, que revise, es muy raro de que logre tener esos alcances, ¿verdad?, en las revisiones que la autoridad realiza. Pero bueno, pues es parte de un procedimiento que nos ayuda primero pues a cancelar los inventarios que ya no nos sirven, y pues reflejar mejor nuestras existencias de inventarios, y evidentemente pues la parte fiscal de poderlas deducir, ¿no? Normalmente incluso cuando se presentan estos avisos, no obstante que se presenten, pues la autoridad posiblemente no asista, porque a través de estos avisos lo que se busca es avisarle a la autoridad para que acuda en la fecha y hora a estar presente en la destrucción de estas mercancías, pero también muchas veces no acude, ¿no? Entonces, pues es un aspecto que hay que cuidar. Realmente, pues tenemos que preguntarnos primeramente si llevamos debidamente el control de nuestros inventarios, y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De tener un debido control tanto en unidades como en valor numérico de los inventarios, ¿no? Y pues aquí está, ¿no? Dice, en lo que respecta al control de inventarios, las autoridades fiscales podrán detener presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, sus ingresos y el valor de los actos o actividades por los que se deba pagar contribuciones, cuando no cumplan con las obligaciones sobre evaluación de inventarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos, ¿verdad? Si no demostramos la existencia física con la existencia teórica, y que esas existencias están evaluadas y controladas bajo alguno de los métodos que nos aplica la disposición, pues ahí el artículo 55 pues ya nos habla de que podemos caer una sanción, ¿no? Y la sanción es, pues si no hacemos los procedimientos, pueden ser una sanción económica tipo multa, pero también nos pueden estimar o presumir esa utilidad fiscal por falta de control en los métodos de evaluación, porque la autoridad pudiera no estar de acuerdo en los métodos de evaluación que se hayan aplicado y nos puedan tener una diferencia en la utilidad, en el costo, y en su caso, pues con efectos en la utilidad fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener este tipo de controles también, ¿verdad? Otra de las partes que tenemos que cuidar, o de las cuentas pues, sensibles o importantes que tenemos en la información financiera, pues son lo que viene siendo las operaciones con partes relacionadas, que muchas veces tenemos partes relacionadas a nuestras empresas, pero no las tenemos identificadas. Sabemos que son partes relacionadas, pero no las reportamos, no las identificamos, o simplemente las desconocemos, y es una pregunta que nos tenemos que hacer si en nuestra empresa hemos realizado operaciones con partes relacionadas, y en ese sentido, pues estar observando si se cumplieron con las obligaciones en materia de partes relacionadas, que esas obligaciones pues tienen que cumplir a lo largo del ejercicio, y irnos preparando para efectos de lo que se le denomina la elaboración del estudio de precio de transferencia, que ya desde que se va a cerrar el año, pues ya tenemos que ir preparando la documentación, ya sea que contratemos pues el servicio de un especialista en esta materia de operaciones con partes relacionadas, o bien pues que nosotros tengamos internamente la posibilidad de realizarlo, ¿no? Pero lo importante aquí es que la obligación de la empresa es revelar las operaciones y los saldos con partes relacionadas, y pues lo que decíamos ahorita, ¿no? Tener el debido soporte, tanto jurídico, tanto fiscal, documental, y evidentemente pues si pretendemos revelar, identificar nuestras partes relacionadas, pues tenemos que tener el registro contable debidamente pues, realizado, ¿no? ¿Y qué es una parte relacionada? Bueno, pues ya sabemos, es cuando dos o más personas, sean personas morales, físicas, o viceversa, o entre morales y físicas, pero el concepto que se refiere cuando son partes relacionadas es que cuando una participe de manera directa o indirecta, tanto en la administración, el control o en el capital de la otra, ¿no? Sabemos que hay tres maneras de
caer en el supuesto de que una persona pueda ser parte relacionada de otra, y no necesariamente es cuando yo soy socio de otra persona moral, sino también el hecho de participar en la dirección de la empresa desde el punto de vista administrativo o formando parte de un consejo de administración, o que su representante participe en la administración y control de esta persona moral en la otra, pues ya detona la obligación y la definición de partes relacionadas, y por lo tanto, pues tenemos que cuidar que se cumplan con todos esos supuestos de documentación. Sabemos que el artículo 76 de fracción, creo la fracción novena, y luego también, pues, porque tenemos que identificar si nuestras operaciones las realizamos con partes relacionadas en el extranjero o con partes relacionadas aquí nacionales, ¿no? Porque cada una tiene sus obligaciones diferentes o adicionales a las de las nacionales a las extranjeras. Y sabemos que pues aquí es donde se habla del estudio de precio de transferencia, que es la documentación comprobatoria. La ley no dice estudio de precio de transferencia, dice documentación comprobatoria en materia de precio de transferencia, que tenemos que tener por obligación fiscal cada una de las empresas que tienen operaciones con partes relacionadas. Por ahí tenemos pues, que cuidar cuáles fueron nuestros ingresos en el ejercicio. Hay una disposición, aquí habla de que de acuerdo a la regla 395 y en relación al artículo 76, que es la que nos dicta la obligación de la documentación, dice que las personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas residentes en México y que realicen actividades empresariales y cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido 13 millones de pesos, o si éstas se dedican a la prestación de servicios profesionales y no hubiesen excedido de 3 millones de pesos, podrán dejar de obtener y conservar la documentación comprobatoria, ¿sí? Es decir, no tener el estudio de precio de transferencia y no haber aplicado algunos de los métodos que la propia ley fiscal, la ley impositiva en este caso, nos obliga a aplicar para evaluar cada una de las operaciones y ver si cumplieron con precios de transferencia. Aquí es una regla, una regla miscelánea, sin embargo en la ley, con esta regla están replicando una disposición que está en la ley, pero que aplica para operaciones con residentes en el extranjero. Es decir, en caso de operaciones con residentes en el extranjero, partes relacionadas, la ley me dice que si los ingresos obtenidos por parte del contribuyente no exceden de los 13 millones, la exime de tener el estudio de precio de transferencia. Pero nunca habla de qué tratamiento se le debe de dar cuando yo realizo operaciones con partes relacionadas en México, con operaciones con personas en México, nacionales. Entonces, aparentemente se le da una excepción a las partes relacionadas del extranjero y a las nacionales no. Entonces, lo que viene a hacer esta regla es replicar el supuesto que se le aplica a los extranjeros para que también se les aplique a las partes relacionadas residentes en México. Entonces, pues quizás el tener ingresos de 13 millones de pesos en el año, para algunos pueda ser pues nada, para otros pueden ser mucho. El caso es que si tenemos o andamos en estos umbrales de 13 millones de pesos, pues nos exime la ley y en este caso la regla de contar con el estudio de precio de transferencia, ¿no? Si no, si nuestros ingresos son superiores a esos montos, indudablemente que parte de nuestro cierre y nuestra palomita que le podemos dar al cierre fiscal es que ya tenemos que estar evaluando las operaciones por un especialista para que éste nos otorgue o nos presente o nos dé como resultado de su trabajo, pues en lo que es el estudio de precio de transferencia, que es una obligación fiscal que tenemos que tener y demostrarle al fisco que tenemos y que hicimos la evaluación de esas operaciones, ¿no? Dice aquí, bueno, esto lo que ya les mencionaba, pues básicamente es lo que te exime, estos dos puntos, para aquellas empresas que tienen esos umbrales de hasta 13 millones de pesos de ingresos. Pero bueno, pues eso es lo que ya mencionaba, ¿no? Aquí, en cuanto a la información fiscal, bueno, en este caso es información financiera también. Bueno, pues la recomendación es que en el caso de las cuentas de todo lo que tiene que ver con impuestos y contribuciones por pagar, pues tengamos claramente cuáles son todas las contribuciones que debemos o que tenemos que pagar al cierre del ejercicio y cuáles tienen que ser provisionadas al cierre del ejercicio. Porque es muy común que no hacemos las provisiones o hacemos los pagos en el siguiente año por cuestión de plazos
y reconocemos los pagos en el siguiente año e incluso el impuesto entre los resultados del siguiente año. Entonces, tenemos que tener muy identificado cuáles son todos los adeudos y, por supuesto, pues, si los vamos a cubrir, pues cubrirlos, ¿verdad? Y si hay plazo para cubrirlos, pues sí tenerlos provisionados, ¿no? Entonces, esa es porque muchas veces pasa eso, sobre todo en cuestiones de seguridad social también, que tenemos adeudos, adeudos de periodos anteriores, y ahí los tenemos, los conocemos, ¿verdad? Pero no los tenemos registrados en la contabilidad. Entonces, debe formar parte de las provisiones que tenemos que tener al cierre del ejercicio. Proveedores y compras, pues igual, aquí de la misma manera, pues tenemos que hacer las conciliaciones con nuestros proveedores de todos los adeudos que se tengan con ellos, así como lo decíamos con las cuentas por cobrar. Y evidentemente, pues en el tema de los proveedores, pues es importante como parte del cierre, pues hacer una validación nuevamente de todos los comprobantes fiscales, ¿no? Por el tema de las conciliaciones, sabemos que es muy común que, y se ha dado últimamente ahora con el uso del CFDI, que pues muchas veces nos encontramos que hay comprobantes fiscales que a lo mejor fueron cancelados o comprobantes fiscales que se fueron emitidos a nuestro nombre y que no corresponden a operaciones propias nuestras, etcétera, ¿no? O errores, ¿no? en su emisión. Entonces, desde el punto de vista técnico, pues es parte del cierre, pues no solamente anual, sino mensual hoy, de que tenemos que estar validando nuestros comprobantes fiscales para efecto de tener la certeza de tanto del pago que tenemos que hacer a los proveedores como la deducción que vayamos a realizar y que esté soportada en estos CFDI precisamente, y no tener ese tipo de supuestos que, dicho sea de paso, pues sabemos que la autoridad los está detectando. Entonces, pues esas conciliaciones implica conocer los pasivos, pero también conocer los soportes, en este caso, pues los comprobantes fiscales, ¿no? Y bueno, también, pues, ¿por qué no? Incluso operaciones de proveedores de compras que no se hayan facturado por algún motivo, que se hayan omitido emitir el comprobante fiscal y que pues ahorita es el momento, al 31 de diciembre, de poder exigirle a nuestros proveedores que nos emitan los CFDI que no se hayan emitido. Y aquí también el tema más actual, pues es el complemento de pago, ¿no? Que también a veces se batalla con esa parte de decir, oye, pues no tengo todos estos pagos y no me emitió mi proveedor los complementos de pago y pues sabemos que son necesarios, tenemos que contar con ellos, es parte de la documentación fiscal o de la comprobación fiscal de las operaciones y todo lo que tiene que ver con los efectos de flujo, ¿no? Con los complementos de pago. Entonces, todo este proceso con proveedores pues se tiene que revisar al cierre del ejercicio, ¿no? En el tema de validación, pues ya sabemos que ya hay mucho software en el mercado que nos ayudan a la descarga y la validación de los comprobantes, que nos ayudan a identificar y detectar todas esas situaciones en los comprobantes. Entonces, pues tenemos que prevernos con esos sistemas o con esos software para que nos ayuden a hacer todos estos procesos de una manera, pues, inmediata y automática, ¿no? También tenemos que identificar nuestras operaciones con comercio exterior. Normalmente es importante tener una cédula que nos soporte todas las importaciones o exportaciones que realizamos, ¿verdad? Por muchos aspectos tenemos que conocerlas. Dicho sea de paso, pues sabemos que una de las obligaciones fiscales que existen todavía en la actualidad, pues es el famoso ICIT o el DICIT, ¿no? Que es la declaración sobre el informe de la situación fiscal del contribuyente, que si recordamos hay una fracción dentro del código en el artículo 32H que nos indica que las personas morales que realicen operaciones con residentes en el extranjero pues tienen la obligación de presentar esta declaración. En principio, bueno, por el código tenemos esa obligación y bueno, pues parte de este control de identificación de nuestras operaciones con comercio exterior pues es saber que tenemos ese tipo de operaciones y que posiblemente nos pueda detonar la obligación de presentar el ICIF. No obstante, pues sabemos que por regla de miscelánea hay una regla que nos exime de la presentación para aquellos contribuyentes que todas esas operaciones con residentes en el extranjero o de comercio exterior que puedan estar documentadas en un pedimento de importación o exportación y que en esta no superen el monto de los 100 millones de pesos en un año, pues por miscelánea fiscal se les exime de presentar el ICIF. Pues son 100 millones de operaciones con residentes en el extranjero, pues te puede sonar mucho, no sé, cada quien sabe sus operaciones,
pero si tenemos bien identificadas estas operaciones en un documento, una cédula, pues podemos conocer si nos excedimos en los montos de los 100 millones y saber adicionalmente a ese control, pues sabemos si vamos a tener la obligación de presentar o no presentar esta declaración adicional a la declaración anual, ¿no? Bien, también aquí hablamos de las operaciones en moneda extranjera, al tipo de cambio aplicable a la fecha que concierne, si tenemos operaciones pactadas en UDIs. También es importante tener en cuenta estas operaciones, que es muy común que no se revalúen estas operaciones que están en dólares o en alguna otra moneda contablemente, ¿no? Sabemos que hay tres momentos, bueno, hay tres momentos donde tenemos que hacer un reconocimiento posterior al registro contable de alguna operación que haya estado denominada en moneda extranjera, que es al cierre de cada ejercicio o al cierre de cada mes o al momento en que esta es cubierta, pagada o cobrada. Entonces, es muy común que se omiten las revaluaciones mensuales o periódicas de estos saldos en moneda extranjera y eso evidentemente nos omite reconocer un efecto contable que es la fluctuación cambiaria en nuestros estados financieros, ¿no? Y dejar de reconocer en sus periodos contables pues esos efectos por cambio de moneda. Entonces, si tenemos operaciones en moneda extranjera y saldos en moneda extranjera, tenemos que estar aplicando o revaluando estas cuentas o el tipo de cambio que ya sabemos oficial, que se emite por el Banco de México. Y bueno, pues esto también reconocer el efecto fiscal de las fluctuaciones, ¿no? Porque si no lo hacemos, lejos de a lo mejor reconocer un efecto a favor o en contra, o una ganancia o una utilidad o una pérdida cambiaria, desde el punto de vista financiero, pues también podríamos dejar de estar deduciendo alguna pérdida cambiaria por ahí que pudiéramos tener, ¿no? Y aplica para efectos igual pues cuando son denominadas en UDIs, ¿no? Pero obviamente pues ya ahí es otro parámetro, otra base de evaluación o de revaluación. Elaborar conciliaciones de utilidad contable contra la utilidad fiscal, evidentemente, ¿no? Contra el costo de lo vendido contra el costo de ventas deducible. Si tenemos por ahí algunos conceptos que no sean deducibles, que se han ido reconociendo el costo de lo vendido, pues también tenemos que hacer una conciliación adicional de la que se hace con el resultado fiscal, porque pues evidentemente el costo de lo vendido fiscal pues podría ser diferente, ¿no? al contable. La declaración de saldos a favor, pues tenemos básicamente que tener muy identificado e integrado lo que son nuestros saldos a favor, tenerlos plenamente identificados, saber nuestros derechos de cobro o de crédito por saldos a favor. Para efectos, pues bueno, hoy ya no hay compensación universal, ya saben, está muy limitada esta parte de la compensación, que anteriormente pues era muy importante este control para efectos de saber con qué saldos a favor contábamos y pues poderlos compensar, ¿no? Evidentemente pues la compensación existe, pero no universal, pero bueno, pues si tenemos debidamente identificado nuestro saldo a favor, ya pudiéramos saber contra qué los pudiéramos aplicar o ya pues en caso contrario pues tener la posible devolución de esto, ¿no? También hay que hacer conciliaciones en partidas individuales. También ahorita, como decíamos del costo, pues hay que conciliar los ingresos tanto contables como para efectos de ISR, incluso para efectos de IVA. El ISR base facturado contra el IVA base de flujo, ¿no? Entonces, todas estas conciliaciones, en teoría, pues forman parte de nuestros papeles de trabajo, que cada uno de nosotros ya tenemos, pero bueno, pues hay que estar al pendiente que sí se tengan y que se estén haciendo. Y bueno, pues ahí es donde se van a resultar las variaciones en los resultados fiscales y pues tener la posibilidad de hacer algún movimiento antes de la conclusión del ejercicio, ¿no? Y bueno, pues aquí están otros aspectos. Ya mencionábamos ahorita el tema y el efecto de los resultados por fluctuaciones cambiarias y los efectos financieros y fiscales que pudieran detonarse. También la utilidad en venta de activo fijo. Y en este caso, pues el ajuste anual por inflación para aquellas empresas que por ahí sean régimen general de ley, pues es un papel de trabajo que también tenemos que ya tener, pues, avanzado, ¿no? Normalmente se recomienda que pues, este es un ajuste anual por inflación, que es un cálculo mensual, ¿no? Entonces, pues, en el mejor de los casos, aunque sabemos que muchas veces nuestros tiempos no nos los permiten, la operación de las empresas no nos permite, pero es un cálculo fiscal que podemos ir haciéndolo cada mes, que vamos cerrando cada vez que hacemos cierres mensuales, pues ya podemos estar en posibilidades de ir calculando el ajuste anual por inflación. Si no, pues ya ir trabajando en ello
Y pues este es un cálculo que tiene muchos detalles y al final muchas veces no hay un efecto muy importante en el resultado fiscal, sea a favor o en contra, pero bueno, sí implica un cálculo y la identificación de las operaciones sobre respecto a qué sí juega para crédito y qué sí juega para deuda, que son las dos partidas que nos determinan el ajustamiento por inflación. Y bueno, pues tener que estar al pendiente de toda esa identificación de operaciones porque dentro de todos los que son los créditos, pues sabemos que hay muchas partidas que no juegan para los créditos en el ajustamiento por inflación y bueno, pues desde la contabilidad tenemos que tenerlas identificadas para poder que podamos o que tenemos que excluir de ese cálculo, ¿no? Y bueno, pues en materia de utilidad en venta de activo fijo, también no olvidar que si tuvimos en el año ventas de activo fijo, pues hayamos reconocido o dado de baja el propio activo, ¿verdad? Porque la verdad que pasa muy seguido que se venden activos en las empresas, se facturan, se reconoce el ingreso, incluso hasta se cobra, ¿verdad? Pues todo el ciclo. Pero se nos olvida algo muy importante, que es dar de baja el activo. Como eso no tiene efectos ante el tercero en la operación de venta, pero pues evidentemente, pues si vendimos el activo tenemos que darlo de baja. Y créanme que muchas veces nos encontramos que no dan de baja los activos vendidos. Y evidentemente, pues si ya era un activo depreciado, pues cancelar su depreciación correspondiente. Entonces, sí hay que cuidar que si revisar que si vendimos activos durante el año, es el momento pues de que tenemos que cerciorarnos de que todos los activos se hayan dado de baja y pues en su caso determinar la utilidad en venta, ¿no? Que al final es la ganancia por la venta de esto. Sabemos que las empresas pues que no se dedican a vender pues sus activos, es una operación pues es una operación ordinaria pero no usual y tenemos que estar al pendiente de haber reconocido contablemente todo esto que les comento, ¿no? Dicho sea de paso, pues muchas empresas no lo hacemos, pero parte del cierre de lo que tenemos que prever o revisar al final de cada año, algunas empresas lo harán cada 2 o 3 años, es el tema del reconocimiento, digo, aprovechando de hablar de las propiedades, planta y equipo de las empresas, pues es reconocer o volver a hacer el cálculo del valor residual de los activos, ¿sí? Porque ese es un cálculo o un valor que tenemos que conocer. Pues no voy a decir que casi, pues siempre en cada cierre de año, pero sí tenemos que tenerlo claro y preciso y actualizado porque es el que nos marca pues el valor menor que puede tener un activo que está reconocido en los estados financieros y que es el valor al que yo lo pudiera vender cuando este deje de ser útil, ¿no? Cuando cumpla su vida útil en la empresa. Y eso es importante porque nos marca el monto a depreciar y en su caso nos determina el costo mínimo al que vamos a enfrentar al momento contra el ingreso de la venta de un activo fijo, ¿no? Entonces, pues en teoría siempre debiera haber una utilidad en la venta de los activos porque al menos cada activo tiene un valor residual mínimo en su enajenación, ¿no? Entonces, pues no es un aspecto, digamos, de carácter fiscal, pero sí financiero que no deja de ser una obligación y un control de nuestros activos, el revisar nuestros valores residuales de los activos, ¿no? A efectos de hacer esos ajustes correspondientes, pues en este rubro, ¿no? Bueno, pues eso fue en relación a algunos aspectos contables y fiscales. También, bueno, aquí se está hablando de los requisitos del acreditamiento del IVA, que en este caso, pues no es tanto de cierre, yo diría, no es tanto de cierre fiscal anual, porque el IVA es mensual. Entonces, pues estos aspectos de pagado en el mes que se declara, el tratamiento del acreditamiento del IVA que es retenido, pues también pues se supone que eso cada mes o dependiendo si tenemos pagos semestrales o mensuales como son naturalmente, pues son aspectos que tengo que estar cuidando cada mes, no al cierre del año, pero bueno, pues aquí hay que recordar toda esa parte de cumplir con los requisitos del acreditamiento del IVA y ciertamente sí hay muchos requisitos que juegan tanto para el impuesto a la renta como para efectos de IVA, ¿no? La documentación comprobatoria, pues es evidentemente un requisito
Y ya mencionamos hace un momento que tenemos que contar con ella y que si no la tenemos, pues aquí por ejemplo el tema de los complementos de pago, pues que hablamos hace un momento, pues aquí tiene evidentemente un efecto, ¿no? Porque en el complemento de pago, pues es la parte del acreditamiento y es lo que se ha pagado tanto de la operación y por lo tanto del IVA trasladado para efectos de su acreditamiento, ¿no? Entonces tenemos que tener también cuidado con esa parte, ¿no? Otra situación, pues más que nada de control, ¿no? De control de la documentación, pues es los famosos, pues el tener actualizados los expedientes fiscales, ¿no? Pues igual hoy en día pues sabemos que todo es electrónico, todo está digitalizado, entonces pues el mensaje aquí, ¿verdad? Nada más es que tengamos debidamente integrados nuestros expedientes y pues ya sea de manera electrónica o física, pues tenemos que tener toda esa información, toda esa documentación que ahí se relaciona, hablando de declaraciones, hablando de papeles de trabajo del cálculo, hablando de avisos de compensación, devoluciones, resoluciones respectivas, supongo que resoluciones de las autoridades, incluso judiciales también, pues el control de los requerimientos de las autoridades fiscales para saber si ya los cumplimos, comprobantes de contribuciones locales, sean estatales o municipales, el tema de las declaraciones informativas, riesgo de trabajo, liquidaciones de aportaciones de seguridad social, pues es un sinfín, ¿no? Es un sinfín de documentación que ya vimos que mucha de esta forma parte de la contabilidad, ya lo mencionábamos, y que bueno, pues es momento de tener debidamente archivados todos nuestros expedientes fiscales. También mencionamos el tema de estar preparados, ¿no? Para una posible revisión de la autoridad y pues no andar después buscando, bajando información que no tenemos y desgastarnos en esas partes. Si tenemos debidamente integrado nuestros expedientes, pues nos va a evitar muchos problemas, tiempos innecesarios, ¿no? Y esto, pero ¿cuál es la idea? Pues de que es parte del cierre, ¿no? Que habrá una persona en la empresa que se le pueda asignar este trabajo. Pues si ya tenemos como un procedimiento mensual que se tiene que integrar esos clientes cada mes y tenemos la certeza, bueno, pues ya los tenemos, ¿no? Pero ahorita también el otro tema es la cuestión del papel, ¿no? Sí es importante que sí tengamos de manera electrónica, pues la mayor parte de la información es válida tenerla digital y eso pues aparte de no estar manejando tanto papel, pues ya nos evita volumen, espacios y todo tenemos que tener que integrar, sea nuestras actas de asamblea, ahorita que hablamos del tema corporativo, los contratos, a lo mejor eso pues sí tenemos que tenerlos físicamente, pero los podemos tener archivados, pero tenerlos a la mano, ¿no? Para cualquier consulta. O sea, ahorita el tema de digitalizar toda nuestra documentación es bien importante y digitalizada pues guarda cierto, bueno, pues es un respaldo de seguridad mayor, ¿no? Que tenerlo a veces físicamente donde se nos pueden extraviar o se pueden perder por cualquier contingencia, ¿no? Entonces, además de que es mucho más manejable el tenerlos de manera electrónica, ¿no? Pues en materia de declaraciones informativas, pues aquí se presentará más tarde el día 15 de febrero del 2019 la siguiente información. Ok. Obviamente sabemos que ya ahorita pues ya no existen las declaraciones informativas, entre comillas, ¿verdad? Porque todavía el DIM todavía existe, porque todavía existen algunos anexos de la declaración informativa múltiple, que son estos precisamente los que vemos aquí, que son el anexo 5, que son la declaración informativa de regímenes fiscales preferentes, y tenemos operaciones en esos países que tienen esos tipos de regímenes, o el anexo 9, que es muy común el informar ahorita actualmente, si existe la declaración informativa del anexo 9, que es donde informamos de todas nuestras operaciones con partes relacionadas, residentes en el extranjero exclusivamente, y hablamos ahorita del estudio de precio de transferencia que tenemos que tener, y que pues básicamente la información que vamos a declarar en este anexo, pues se extrae básicamente del propio estudio de precio de transferencia. Entonces, pues resulta, pues aparte de que ya hay una obligación fiscal, pues resulta por demás importante tener el estudio para poder llenar este anexo y poderlo enviar pues de una forma incorrecta, ¿no? Ya hemos tenido casos de empresas que les han requerido este anexo, o bien que se los observan, ¿no? Porque está indebidamente
llenado, ¿no? Entonces, se han tenido los dos supuestos, entonces, pues es importante que si tenemos operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, pues cumplamos con nuestras obligaciones en materia fiscal y pues que lo hagamos correctamente. Y para hacerlo correctamente, aquí sí, pues ya veamos que hay que recurrir a un especialista en materia de transferencia, pero pues es algo que tenemos que hacer, ¿no? Y es algo que la evaluación y la revisión de operaciones con parte relacional, pues es un trabajo que tenemos que hacer, pues si no es durante todo el año, pues sí, y contratamos al especialista, pues ellos normalmente, así como los auditores, inician su trabajo incluso hasta antes del cierre del ejercicio, sobre todo cuando son estudios nuevos, pues de primera vez, pues porque ellos tienen que hacer unos análisis que la propia ley fiscal dice que tiene que contener el estudio, y ellos pues inician hasta incluso antes del cierre del ejercicio, ¿no? Entonces, pues hay que tener presente eso también, comparte el cierre. Y por último, pues las operaciones efectuadas a través del fideicomiso, que existe todavía en el anexo 10, que también se tiene que informar a través del DIN, ¿no? Para aquellos que tengan fideicomisos en sus empresas. Aquí, pues bueno, eso, pues más que sabemos que esta obligación de la declaración de grado de primer riesgo, pues es en febrero también, pero el mensaje es, pues, de que nos vayamos preparando ahorita que hablamos de los expedientes, pues todo lo que sea en materia de laboral y seguridad social, pues tener todo debidamente integrado, y no solo las liquidaciones del SUA, ¿no? Y los pagos, sino también pues todas las incidencias que inciden en el cálculo de la prima de grado de riesgo que vayamos a hacer el próximo año, pues como pueden ser los expedientes de incapacidades, tener los expedientes de todos los avisos de calificación de riesgo probable, si fue enfermedad, si fue calificado como riesgo de trabajo o no, pues tenemos que tener toda esta documentación. Muchas veces se batalla por los mismos trabajadores que no proporcionan las incapacidades o no avisan posteriormente que se le calificó como riesgo de trabajo, pues un accidente y a lo mejor no lo era. O sea, hay muchas situaciones, ya sabemos que se nos presentan muchas situaciones de este tipo. Entonces, pues es darle seguimiento a todas estas situaciones para estar preparados desde ahorita, ya ir preparando toda la documentación que vayamos a necesitar a la hora que vayamos a determinar y presentar nuestra declaración de prima de grado de riesgo, ¿no? Ahí pues más que nada es ese mensaje, ¿no? Obligaciones legales, pues ya lo mencionábamos. También ya hablamos un poquito de este tema. Hay que pues tener las actas de asamblea, ya lo mencionábamos. El informe del comisario, bueno, pues son obligaciones de carácter legal desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pues, si nuestros contribuyentes o nuestras empresas en las que estamos trabajando pues son sociedades mercantiles, pues ya al margen de la ley fiscal o de las normas contables, pues sabemos, ya lo mencionamos ahorita, que hay obligaciones de carácter mercantil, pues que tenemos que cumplir y que también muchas veces pues no las hacemos, no las tenemos al día, y bueno, pues eso nos puede traer también problemas en materia de posiblemente alguna multa y sobre todo aquí muchas veces el detalle es más de carácter patrimonial, ¿no? Porque a veces los socios no cuentan con los soportes de todos los movimientos corporativos de las sociedades o los desconocen, ¿no? O los realizan pero no se documentan, ya lo habíamos comentado. La figura del comisario pues es una figura que muchas veces queda en el papel, pero la verdad es que el comisario tiene una gran responsabilidad y una obligación muy fuerte en la sociedad, y tiene la obligación cada año de presentar su informe de comisario. Y muchas veces la verdad es que llegamos al extremo de que a lo mejor ya ni conocemos quién era el comisario de nuestra sociedad. Y ahí entra otro tema importante, que por ejemplo, pues si ya ese comisario no es el comisario que la asamblea quiere tener, o bien ni existe, no está la persona, pues es un cambio que se tiene que hacer de un nuevo nombramiento en una asamblea, y que bueno, pues hay que, pero si no estamos haciendo ni las actas de asamblea, pues menos vamos a hacer los nuevos nombramientos de un comisario, ¿no? Entonces, los poderes también hay que tenerlos actualizados, los representantes legales, ahora que viene pues
ya vemos las responsabilidades solidarias de los representantes legales y ahora también de los socios accionistas, pues también se ha vuelto muy relevante que revisemos toda la parte corporativa, que es todo esto que aquí se enlista, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ya lo comentamos y es importante hacer un estudio, si puede ser por parte de la empresa o contratar a un experto corporativo o un abogado corporativo, pues que muchas veces hacen un análisis de toda esta situación corporativa y ellos emiten pues un diagnóstico con el cual podemos remediar, actualizar o corregir muchas situaciones en tema legal en lo que a esto se refiere, ¿no? Entonces, pues no hay que dejarlo también, o sea, no hay que dejarlo de verdad, pues es parte del proceso, es parte de la sociedad, es parte de un aspecto legal y es parte de la contabilidad también, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Entonces, pues, necesariamente es que nos está ahí tan absorbido la que es la contabilidad y las obligaciones fiscales que no nos da tiempo, ¿verdad? O no nos da la cabeza para pensar en estas otras obligaciones, pero al final del día también se tienen que cumplir. Pues esto es parte también de lo que vimos. Dice, es conveniente que se tenga una versión electrónica debidamente escaneada del expediente corporativo, ya lo habíamos mencionado, en la parte fiscal, igual pues también en la parte corporativa hay que tener nuestro expediente corporativo. Dice ahí que de los contribuyentes personas morales en la cual se tenga al menos la siguiente información que puede pedir ahora tanto el SAT como la UIF, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera. Y ahí pues volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí están todos los documentos que se tienen que tener. Ahí menciona también el tema de los contratos, que por su importancia dice pueden ser requeridos por parte del SAT para ser revisados, ¿no? Ahorita, aparte, como parte de las relaciones legales o corporativas o legales, los contratos se vuelven muy importantes, el tener todo documentado. Sabemos ahorita que si tenemos una revisión de la autoridad, si es por un tema de una solicitud de devolución de IVA, por diversas operaciones o solicitudes que se hacen con la autoridad, pues siempre todo quieren contrato de todo, ¿no? Y muchas veces, evidentemente, pues simple y llanamente no se hace contrato de todas las operaciones que tiene un contribuyente, pero sí revisar operaciones relevantes con ciertos proveedores u operaciones relevantes en cuanto a número de operaciones y monetariamente hablando que sean relevantes, quizás sí valorar y tener desde que se pactan y si no se tienen buscar que se estén documentando a través de un contrato respectivo, sea la operación que se llame, pero sí es bien importante documentar todas las operaciones relevantes, tenerlas bien documentadas. Insisto, no podemos tener un contrato por todas las operaciones que se realizan en las empresas, pero sí tenerlas identificadas cuáles son las operaciones relevantes de las empresas, tanto de compra, de préstamo, de servicios, etcétera, y sí tratar de documentarlas a través de un contrato que obviamente pues lo haga o lo elabore o se asesore a través de un abogado, ¿no? Y normalmente pues eso también es muy importante, la clausura de todos los contratos, pues tenerlos bien soportados, bien estructurados, ¿no? Y no caer en las presunciones de que los contratos se hicieron pues digamos de alguna manera, por decirlo de una manera al vapor, ¿no? O se hizo en la actualidad y no se hizo en el pasado, ¿no? Entonces, es parte de la documentación legal, perdón, que pues hay que tener, ¿no? Y bueno, ya ni se diga los títulos accionarios o certificados de partes sociales, ¿no? Eso pues algunas empresas lo tienen, otros no, y todo deriva de las operaciones que tengan en el capital contable, en el capital social, perdón. ¿Qué más? Estatutos sociales, consejo de administración, administrador único. Evidentemente, pues hay que tener todos esos documentos pues, para a su vez pues, tener bien identificados los nombramientos. Desde el punto de vista del Código Fiscal de la Federación, pues hay que estar presentes los avisos fiscales que estén al día. Ya ahora sí que no solamente tener los documentos físicos o digitales, como ya vimos como sea, sino que no se nos haya pasado dar un aviso de cualquier operación, ahí dice de cambio de razón social, hablar de un cambio de domicilio, cambio de obligaciones fiscales, hacer una apertura o un cierre de algún local, establecimiento. Ya veíamos la donación y la destrucción de las mercancías o los inventarios.
Y bueno, aquí se verifica que los socios accionistas de las empresas estén inscritos en el RFC, que ya sabemos que también es una obligación que se va a la persona moral o la sociedad de que tiene que inscribir a sus socios accionistas. Entonces, si por ahí teníamos algún establecimiento como una bodega o una sucursal, pues muchas veces cerramos la cortina, bajamos la cortina porque ya no vamos a ocupar ese establecimiento o esa bodega o ese local, y se nos olvida que pues ya nos venimos a nuestro domicilio fiscal y se nos olvida dar esos avisos. Entonces, pues todos los cambios que haya habido en el ejercicio sobre alguna de estas situaciones, pues hay que estar al pendiente de que se hayan presentado los avisos correspondientes y que no vayamos a tener un problema pues muy fuerte, por ejemplo ahorita con el tema de la cancelación de los sellos y ese tipo de cosas que viene todavía mucho más fuerte para el próximo año. Pues en un momento dado, si estamos como no localizados, porque no, pues eso ya sería hasta un tema de delito fiscal, el hecho de no dar aviso y desaparecer y no hacer un cambio de domicilio. Pero pues simplemente a veces por omisión lo podemos caer en su puesto y tener muchos problemas, ¿no? Entonces, pues todos los avisos, todos los cambios en el RFC que impliquen dar un aviso al SAT, pues hay que estar pendiente de que lo hayamos realizado y pues no tener ese tipo de problemas, evitar ese tipo de problemas. Ya lo decíamos ahorita, la importancia de los comprobantes, perdón, de los contratos en materia de obligaciones legales, pues ahí está una lista, ¿no?, de ejemplos de algunos contratos. Ahorita yo les mencionaba el tener identificadas las operaciones relevantes. Y bueno, una de esas operaciones relevantes pues puede ser alguna de todas estas las que se mencionan: la compra-venta, el arrendamiento, el mutuo, el comodato, la prestación de los servicios, la tercerización del personal, que pues es muy común con la subcontratación laboral, la comisión mercantil, etcétera, ¿no? Todos los actos jurídicos que se puedan llevar a cabo en la empresa o con nuestras empresas, pues ya hay que tenerlo documentado en un contrato debidamente elaborado por un especialista, un abogado, y sobre todo si nos referimos a operaciones relevantes, ¿no? Pues ahí sí que con mucho más razón tenerlos bien documentados. Aquí pues mencionamos algunos de los errores, ¿verdad? Que cuando no nos asesoramos debidamente con un contrato, pues caemos en ese tipo de errores, ¿no? Bueno, se podrá una declaración o una cláusula mal estructurada, que no quede bien definido el objeto del contrato, que no quede bien definido la forma en que se va a realizar la contraprestación, pero sobre todo que no quede bien claro las obligaciones y los derechos de cada parte. Pero esa parte que no quede documentado, que no quede bien estructurado el objeto del contrato, nos puede meter en un problema, ¿no? De que a la hora de la hora vayamos a caer en que nos puedan decir incluso hasta que estamos simulando un acto, ¿no? Y que no lo podamos demostrar. Entonces, por eso es importante, por aquí lo de mencionar, aquí está el objeto del contrato vago y que no está alineado al objeto social de la sociedad, ¿sí? Que no se acredite en la personalidad de las partes, que no se justifique, este tema es muy importante, la razón de negocios, ¿no? Que no se justifique desde el contrato, que no se justifique. Si no está alineado con nuestro objeto social, el objeto del contrato, pues evidentemente se va a presumir que a lo mejor posiblemente no hay una razón de negocios. Entonces, la forma de cuantificar y pagar la contratación, ya lo decíamos, que no se acompañen los anexos que permitan darle materialidad al contrato y a la operación en este caso, ¿verdad? Porque pues, lo que se le da materialidad es a la operación, no al contrato, pero bueno, y no se establezcan con claridad las obligaciones de las partes. Bueno, es todo lo que ya les estaba mencionando. Entonces, es muy importante, por eso les decía que cuando vayamos a documentar o hacer un contrato por una operación relevante, pues que no lo tratemos de hacer nosotros, no lo bajemos de internet o cosas de ese tipo, sino que pues al final, si es una operación relevante, seguramente que lo vamos a documentar en un contrato y no vamos a quererlo hacer al vapor, ¿no? Entonces, hay que cuidar toda esa parte. Ahorita ya ven que en la reforma viene una parte de una facultad de las autoridades de recaracterizar las operaciones cuando la autoridad estime que esa operación que se dice que se llevó a cabo no lo fue. No quiere decir que no se hizo,
pero posiblemente era otra operación que se está simulando a través de un acto jurídico diferente. Entonces, por eso es muy relevante que los contratos estén bien estructurados, insisto, y se esté muy bien alineado lo que es el objeto con una razón de negocio, ¿no? Entonces, esa parte de los contratos. Un checkout para proveedores. Bueno, yo creo que ya también hace rato hablábamos del tema de los FDI, de los complementos de pago, pero también es importante que con nuestros proveedores estemos solicitándoles la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia fiscal, la opinión de cumplimiento por obligaciones en materia de seguridad social, que dicho sea de paso aquí, pues cuando tenemos, ya sabemos, su contratación laboral, pues es importante que se demuestre el tema de retenciones y entero y el tema del entero de las contribuciones de seguridad social. Y bueno, la DIOT de los últimos 2 meses, el pago referenciado de los últimos 2 meses de las retenciones, aquí está. Los complementos de pago a septiembre del 2018. Bueno, en este caso no sé la fecha aquí, pero este es como un checkout o un checklist, como lo quieran ver, de que tenemos que, sobre todo nuestras operaciones, nuestros proveedores relevantes, nuestros principales proveedores, que pues a lo mejor checar esta parte, ¿no? Que estos proveedores estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales a su vez y que les podamos a lo mejor pues, solicitar como parte de su expediente, pues para poder pues adquirir sus productos o servicios, pues que nos demuestren que tienen todo esto al día, ¿no? Para nosotros no tener ningún tipo de problemas posteriormente, ¿no? Impuesto sobre la renta, nos regresamos al artículo 76, que ya sabemos que habla de todas las obligaciones fiscales de las personas morales. Y bueno, pues ya está más decirlo, ¿verdad? Que pues ya lo hablamos bastante. Hay que tener la obligación de llevar los registros contables, tenemos la obligación de expedir comprobantes, expedir las constancias de pagos al extranjero, que pues muchas de aquí también son a través del CFDI, pero también cuando son pagos al extranjero hay complementos especiales que hay que emitir en el CFDI, que muchas veces no estamos emitiendo los complementos o los CFDI por complemento de pagos al extranjero, y evidentemente eso nos incumple en un requisito de la deducción, ¿no? Por ejemplo, si pagamos sueldos a un extranjero, pues tenemos que expedir un CFDI por complemento de pago, por complemento de pagos al extranjero. Cualquier operación que tengamos al extranjero, hay muchas operaciones que tenemos que emitir el CFDI como prueba de la constancia del pago y de la retención correspondiente. Pues ya sabemos que tenemos la obligación de elaborar un estado financiero y practicar el inventario de mercancías, que ya lo mencionábamos. Pues evidentemente elaborar la declaración del ejercicio, informar sobre los préstamos al extranjero, declaraciones electrónicas, operaciones con título valor, lo que hablábamos ahorita en materia de operaciones con partes relacionadas y la obligación que tenemos de demostrar precios de transferencia, pues también aquí pues se aborda todo en el 76, pues todo lo que ya habíamos hablado en esa materia, el demostrar de expedir los comprobantes fiscales por los pagos de dividendos, ¿sí? Que ahorita pues es un tema que tenemos que estar muy cuidadosos de que si provienen de utilidades que si son de CUFIN, que si son de CUFIN del 13 para atrás, que si son de CUFIN del 14 en adelante, que si van a tener retención del 10% del impuesto adicional, que eso evidentemente lo tuvimos que haber elaborado al momento de haber pagado el dividendo, ¿no? Pero si no lo tenemos, pues es un comprobante que tenemos que expedir a más tardar al cierre del ejercicio, ¿no? El control de inventarios, que ya lo habíamos hablado, si tenemos operaciones o contraprestaciones que son en efectivo o en oro superiores a 100,000 pesos, pues ya sabemos que hay que hacer una declaración ahí informativa, por ahí uno que tenga alguna operación de este tipo, y pues la multa por no hacerlo se prevé en el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, en la versión 21, que para determinadas obligaciones fiscales de las dictadas o de las dispuestas aquí en este artículo, pues la obligación puede ir de 140,000 a 200,000 pesos. Pero bueno, se trata de, precisamente por eso estamos platicando ahorita del tema, pues tenemos que tener presente de que debemos ser preventivos y no caer en ningún incumplimiento para, pues evidentemente no caer en alguna infracción, ¿no? Bien, ¿qué más?
Obligaciones fiscales, pues siguen las obligaciones fiscales. Préstamos, aumentos de capital medios a 600,000 pesos, sabemos que tenemos que informarlos en la declaración. Establecimientos en el extranjero, distribución de anticipos de sociedades cooperativas y el informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales accionistas, ¿no? Sabemos que por ahí las personas morales también tienen el pago, en materia de pago de dividendos, tenemos la obligación de entregar a nuestros socios accionistas pues el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Este informe se refiere al que se elabora para aquellas empresas que son dictaminadas para efectos fiscales y que si nos vamos a dictaminar para efectos fiscales, pues es un tema que se tiene que informar en la asamblea, ¿no? Pero bueno, eso ya es posterior, ¿no? Un informe posterior que se va a hacer el próximo año cuando se realiza la asamblea ordinaria de socios o accionistas, que tenemos que dar a conocer el informe, ¿no?, de la situación fiscal del contribuyente precisamente a los socios o accionistas de la sociedad. Dice aquí, entonces esto es lo que mencionábamos, dice, tratándose de contribuyentes que hayan optado por dictaminarse, en los términos del 32A del Código, deberán de dar a conocer en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un reporte en el que se informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a su cargo en el ejercicio en que corresponde el dictamen. Obviamente, pues, ahorita decíamos, pues este es una obligación para el próximo año, pero si nosotros dictaminamos el año anterior, en este caso sería el 2018, pues en la Asamblea de Accionistas o Socios Ordinarias que se realizó pues en abril o en marzo o en la fecha en que se dio realizado o en la que la hayamos realizado, pues tenemos que cuidar que se haya cumplido con informar de ese informe en la Asamblea, ¿no? Porque, insisto, es una obligación fiscal que a veces no lo hacemos, pero lo tenemos que elaborar. Y para esos efectos, dice aquí la ley, que la obligación prevista en este párrafo o en esta fracción se tendrá por cumplida si en la asamblea referida se distribuye entre los accionistas y se da lectura del informe sobre la revisión fiscal del contribuyente a que se refiere la fracción tercera del artículo 52 del Código. O sea, el informe que emite el dictaminador, ¿no?, que auditó los estados financieros. ¿Qué más? Obligaciones que se actualizan con la declaración normal o complementar el ejercicio. Bueno, pues aquí más que nada de cierre, pues son situaciones que vamos a tener que cuidar e ir preparando para efectos tanto de proyecciones como cierre, y ya en sí cuando estemos presentando ya la declaración o determinando nuestro resultado fiscal definitivo, pues hay que tener en cuenta lo que es el coeficiente de utilidad, que hayamos aplicado correcto, darle otra revisada, ¿no?, a que hayamos aplicado el coeficiente de utilidad correcto en nuestros pagos provisionales, que muchas veces sabemos que pues en enero o febrero se presenta el pago provisional con un coeficiente, y una vez que se presenta la declaración del ejercicio, que se conoce el nuevo coeficiente de utilidad, pues a partir de marzo ya se debe presentar o calcular nuestros provisionales con el nuevo coeficiente, y si hay complementarias por alguna razón o motivo, pues considerar ese cambio de nuevo. Seguramente se nos moverá el coeficiente por la complementaria en función a que si se modificó nuestro resultado fiscal, y pues tener en cuenta que no se nos vaya a pasar o no se nos haya pasado modificar el coeficiente de nuestros pagos provisionales, porque pues estaríamos calculándolos de manera incorrecta. Entonces, pues son situaciones que más que de cierre, ¿verdad?, pues son cosas que tenemos que estar previendo, viendo en el camino durante el ejercicio, pero no está de más ir a echar una revisadita para ver que lo hayamos hecho correctamente, ¿no? La determinación del afecto del ejercicio, pues bueno, la que hayamos que determinar, y obviamente la que hayamos pagado en mayo, ¿no?, porque sabemos que ahí podemos hacer una aplicación de disminución de la utilidad fiscal, pues hay que revisarla si pagamos la CUFI, en este caso la PTU, y cómo la pagamos y en qué fecha, ¿no? Pues vigilar que pues tengamos nuestras pérdidas fiscales, si es que las tenemos, pues no olvidarnos de ellas, ¿no?, porque pues, son las que son las tablitas de salvación a veces, ¿no? Cuando nos da resultado fiscal, pues lo que tengamos de pérdidas fiscales, pues hay que aplicarlas. Tener debidamente actualizadas nuestras cuentas de utilidad fiscal neta y nuestra cuenta de capital de aportación, que sabemos que si no hubo movimientos de capital, si no hubo distribución de utilidades, bueno, pues es meramente actualización de las cuentas, y bueno, pues son cuentas que tenemos que informar en la declaración del ejercicio, ¿no? También hoy es el momento de identificar nuestras operaciones y cuidar lo que dice aquí. Sabemos que todas estas son las deducciones autorizadas que nos permite la ley de impuesto sobre la renta efectuar. Hay que tener identificadas estas
estas deducciones. De hecho, en la declaración anual pues sabemos que hay un apartado donde nos desglosan todas las deducciones, algunas deducciones, ¿no? Entonces, pues tenemos que cuidar que tengamos cada uno de esos supuestos de deducción. Y aquí creo que lo más importante pues es que cumplamos con los requisitos, que para cada deducción aplique de acuerdo, en este caso, pues a este artículo, ¿no? Bueno, pues aquí nos dice esta gráfica, pues lo que sería un poquito en materia de requisitos de deducciones fiscales, pues la parte medular de toda deducción, que es que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que sean donativos, ¿no? Entonces, ahorita que hacíamos alusión a los contratos, pues también aquí se torna importante que una deducción fiscal o una deducción autorizada, pues parte de una deducción estructural. Es decir, que esa erogación que nos conlleva una deducción, pues se haya realizado porque realmente se necesita en la compañía, porque realmente se hace, porque sin ella no pudiéramos realizar nuestra actividad. Y ahí lo dice, está relacionada con el objeto social de la sociedad. Y es tan necesaria e indispensable que sin ella no, o sea, que con ella contribuye por sí misma a incrementar los ingresos y la productividad de las empresas. Entonces, pues siempre cuando hacemos un gasto o una erogación que le vayamos a un efecto fiscal, evidentemente este es el punto de partida, ¿no? Esta es la base de todas las deducciones fiscales, ¿no? Y ya después, pues ya tendríamos que ir a revisar pues los demás requisitos que cada deducción tiene en particular, ¿no? Pues aquí, bueno, en materia de deducción de inversiones, pues ya sabemos que se tiene que proceder en función a la sección segunda del capítulo segundo de la ley de impuesto a la renta, pues allá tiene su tratamiento especial y ahí pues es costo de adquisición, tasas de depreciación, algunos requisitos de algunas deducciones, si son activos, gastos, cargos diferidos. Pues allá tenemos que encontrar todo el tratamiento correcto que se le tendrá que dar. Pues en materia de documentación comprobatoria, pues ya sabemos que tenemos que tener todos nuestros documentos, incluyendo los complementos de pago. Ya dijimos que hay que hacer toda la validación de todos nuestros comprobantes, que todos estén registrados en la contabilidad. Recordemos que uno de los requisitos es que toda operación tiene que estar registrada en la contabilidad. Y ahora es, pues, que esté registrada en la contabilidad, pero que también tenga asociado el XML, pues, que demuestra que la operación se realizó. El tema de los cheques nominativos, cuando son pagos arriba de 2,000 pesos, pues son los requisitos básicos y que esté con la expresión para uno en cuenta del beneficiario. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ahí está, que estén debidamente registradas en la contabilidad y evidentemente pues que se registren una sola vez. En todo el tema de retención entero de impuestos, pues hay que cuidar que se haya cumplido con la obligación de enterar los impuestos. Pagos al extranjero, pues cumplir con la información, ya sabemos, ahorita lo platicamos, tanto de materia informativa como en expedición del comprobante fiscal cuando hay un pago al extranjero. Que más que nada es una obligación para el contribuyente en México, ¿no? Porque el extranjero, pues, si bien le puede servir para demostrar que obtuvo el ingreso, pues no es que le vaya a dar un efecto fiscal con ese comprobante, ¿no? Sueldos entregar el subsidio, bueno, pues ya sabemos que uno de los requisitos para la elección de los salarios, pues es que se haya entregado, calculado y entregado el subsidio para el empleo, ¿no? También que se hayan pagado las cuotas de seguridad social. El traslado de los impuestos, pues evidentemente eso pues de toda la vida, ¿no? Tenemos que tener debidamente traslado los impuestos de nuestros comprobantes fiscales en forma expresa. En materia de intereses, que es una de las deducciones particulares de las deducciones autorizadas, pues también tenemos que tener bien cuidado que los préstamos que hayamos obtenido sean invertidos en los fines del negocio, ¿verdad? Porque para eso son. Y en caso de que se hayan hecho préstamos a terceros, pues cuidar el tema de la capitalización insuficiente, ¿no? Que es que si yo presté con un dinero que me prestaron a mí, pues no puedo otorgar préstamos gratis, ¿no? Tenemos que cobrar una tasa de interés que pues no debería ser mayor, al menos a la que a mí me están cobrando, porque en todo caso, pues los intereses que yo pague pues serían no deducibles, ¿no? Porque entonces, como no lo estoy invirtiendo en las actividades del negocio, lo estoy a su vez prestando,
pues ese sería el efecto o la consecuencia de que si en un momento dado la autoridad me revisa, pues no pudiera ser, o me rechazaría esa deducción de los intereses por capitales tomados en préstamos. Evidentemente esto no aplica pues, a empresas que se dedican a esos giros, ¿no? de prestar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pagos efectivamente erogados, ya lo comentábamos, dice que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos a contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes que se refieren a los artículos 72 y 73, que son los coordinados, fletes, y los 73 personas, sí, son los coordinados, 74 los regímenes de agapes, todos estos, para que sea aplicable la deducción, pues deben de estar efectivamente pagadas las erogaciones a este tipo de contribuyentes para poder deducir pues estas operaciones que realice con este tipo de contribuyentes. Y si recuerdan, lo mencionábamos cuando veíamos lo de la conciliación de los cheques en tránsito por las conciliaciones bancarias, pues es precisamente esto lo que mencionaba, ¿no? El requisito de deducción de efectivamente erogado para este tipo de contribuyentes. Requisitos de las deducciones, artículo 27, igual, pues esto tiene que ver también con el mismo requisito, que si es con pago con cheque, pues este sea efectivamente cobrado, y ya sabemos que pues ahí hay una regla de que si se cobra dentro de los transcurridos los 4 meses posterior a hacer ejercicio, pues tiene efectos tanto en el ejercicio que se cobra o bien en el siguiente ejercicio, depende de cuándo se haya cobrado. Hay una serie de reglas y requisitos, no los voy a mencionar. Y aquí en cada una de las partidas, en materia de requisitos, si son honorarios a consejeros, si en la empresa yo otorgo honorarios a consejeros, sabemos que implica el efectuar una retención, y hay ciertas reglas para deducción de que no debe ser la percepción por el honorario, no debe ser mayor a la percepción que perciba anualmente el funcionario de mayor jerarquía en la empresa, por ejemplo. El honorario no debe ser mayor al sueldo y salarios designados por todo el personal, más del 10% de otros, no debe ser más al resultado que dé como de calcular el 10% a todas las otras deducciones. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir: asistencia, previsión social, también en bienes importados, pues que se tienen que cumplir con los requisitos legales para su importación. Evidentemente, pues está el pedimento, ¿no? Y se tiene que cumplir con todo. Las pérdidas por créditos incobrables es lo que mencionábamos al principio. Pues los pagos por salarios, ya sabemos todos los requisitos que se requieren, y pues también la parte del cálculo de la parte no deducible, ¿no? Por el pago de sueldos exentos para los trabajadores, que también es una de las partes, que es uno de los cálculos que normalmente hacemos anual, y bueno, pues tenemos que estar ya cuidando esa parte, ¿no? Pues hay más requisitos. Aquí ya habla más que nada en temas de depreciación y amortización fiscal actualizada. Tenemos que sabemos que hay muchos gastos que se incurren a la hora de adquirir una inversión, un activo fijo, y lo que nos dicta la ley pues es que tenemos que incurrirlo o que forman parte del costo de adquisición del activo, que muchas veces pues se hacen otros gastos que se mandan resultados y que bueno, pues en estricto sentido la ley pues no serían deducibles, porque pues al formar parte del monto de la inversión pues se le da el tratamiento de deducción a través de la depreciación, y en teoría pues tendría que ser no deducibles si los mandamos a resultados, ¿no? En materia de pagos provisionales, bueno, los pagos provisionales son es una cuenta del ISR del ejercicio y lo que establece el artículo 14, ¿no? Aquí pues lo que ya sabemos, aquí la parte que ahorita mencionábamos, la parte importante es la determinación de nuestros ingresos nominales, y la otra parte importante, porque el cálculo pues realmente no tiene mucha ciencia, es la parte de cuidar el coeficiente de utilidad, que esté debidamente calculado el coeficiente de utilidad y que vayamos cambiando el coeficiente respecto a la declaración anual actual y las complementarias que resultaron, ¿no? Aquí está el coeficiente, se debe calcular el coeficiente y se debe tomar el del último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera calculado o debe haberse presentado la declaración. Ya sabemos que nos podemos ir hasta en 5 ejercicios hacia atrás hasta encontrar un coeficiente de utilidad que reúna este requisito. Entonces, pues bueno, pues hay que cuidar esa parte. Eso es más que nada en materia de pagos provisionales. No creo, realmente pues no es
No debiera ser un aspecto de cierre fiscal del año, pero bueno, pues ahí lo mencionamos para efectos de recordarlo, ¿no? Aquí está el cálculo de los pagos provisionales para personas morales. Básicamente lo diferente es el tema de la tasa del impuesto, del artículo 9 en este caso, que es la tasa del 30%. En el caso de sociedades civiles, sociedades cooperativas, pues también la cuestión de que recordemos que podemos deducir los anticipos a rendimientos otorgados a sus miembros, que no se nos pase, pues hacer esa disminución de la utilidad fiscal para este tipo de sociedades, ¿no? Saber que puede haber ingresos, que la obligación de las personas morales es acumular todos sus ingresos y que estos ingresos pues, pueden ser percibidos en efectivo, en bienes, servicios, crédito o incluso en cualquier otro tipo, ¿no? El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Aquí pues sabemos que hay actos jurídicos que pueden detonar ingresos para el contribuyente, como son una compensación, ¿cómo se llama? Una dación en pago, un mutuo, un cambio de una permuta, perdón. Entonces, hay muchos conceptos, hay algunos conceptos que se pueden dar en nuestras empresas que no se implica el hecho de que te voy a pagar en efectivo o la contratación tiene que ser en efectivo. Entonces, no por ese hecho, pues podamos decir que no vamos a tener un ingreso. Acuérdense que para efecto de impuesto a la renta, cualquier cambio positivo en el patrimonio de la sociedad pues representa un ingreso acumulable para los contribuyentes, en principio, y ya después, pues también hay unas excepciones que la ley nos excluye de ingresos no acumulables que hay que considerar o tomar en cuenta. Pero bueno, pues ahí pues aquí está, ingresos no objeto, que no se consideran ingresos de los contribuyentes, pues todos estos, los aumentos del capital, obviamente después no es un ingreso acumulable, el pago de pérdidas por sus accionistas, cuando hay pérdidas acumuladas en la sociedad, que los accionistas básicamente aportan para disminuir o para abatir las pérdidas acumuladas, tampoco las primas, el pago obtenido por la sociedad por la prima por colocación de acciones, pues tampoco es un ingreso acumulable. Digo, si alguno quiere algún concepto de este tipo, pues nada más recordarles que ya sabemos que no es acumulable. La utilidad reconocida por la aplicación del método de participación cuando una sociedad es socia de otra sociedad en un cierto porcentaje, que tiene el control, es accionista y evidentemente por norma contable sabemos que como yo soy socio de la otra sociedad y aquella está generando utilidades, pues hay un método de participación que me dice que yo tengo que estar reconociendo las utilidades que la otra obtiene en la proporción en que yo sea socio de la otra. Muchas veces esta aplicación del método de participación no se aplica porque finalmente, eventualmente, cuando aquella decreta alguna utilidad o un dividendo, pues es cuando se lo traen a la sociedad y es cuando lo reconocen, pero realmente ni el método de participación ni el obtener un ingreso por dividendo de otra sociedad es un ingreso acumulable para la sociedad que lo recibe, ¿no? Entonces, pues ahí, pues muchas veces debería ser una parte financiera de cierre, el revisar nuestra participación como persona moral en otras sociedades para efectos de pedirles información financiera y calcular la utilidad, la parte de la utilidad que nosotros podemos reconocer desde ahorita en nuestros estados financieros y que bueno, posiblemente nos dé una mejor posición financiera en la empresa. La revaluación de los activos ni de capital son objeto del impuesto, ¿no? El momento de acumulación de los ingresos, pues la expedición del comprobante, la entrega material de las mercancías o del servicio, o cuando sea exigible o no el precio de la contratación pactada. Nosotros los momentos, ¿no? Esto, bueno, ya sería para verlo en un tema, pues en un cafecito, yo creo más de temas más a fondo de los ingresos acumulables, los requisitos de las deducciones. Ahorita nada más es pues un recordatorio para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Ya decíamos hace rato, pues hay que tener bien identificadas y actualizadas nuestras cuentas fiscales de CUCA y CUFI, por lo que vayamos a necesitar o recurrir. A lo mejor
pues ya se ve la posibilidad al cierre de ejercicio de distribuir un dividendo, pues voltear a ver si tenemos utilidades fiscales acumuladas, ¿no? en la cuenta. Pues sería más o menos esa parte. Las pérdidas fiscales, la determinación, el plazo para amortizarlas, que no se nos vayan a vencer o a caducar alguna pérdida por ahí y que no la debamos aplicar. Se pueden aplicar con pago provisional, ya sabemos. Y pues recordar que, bueno, pues este es un asunto ya más no tanto de cuidado, sino de una infracción por pérdidas, aplicar o declarar pérdidas improcedentes, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería, creo, todo, ¿sí? Está correcto. Pues son algunos de los temas que les quisimos presentar en esta ocasión, aprovechando los tiempos, aprovechando que ya nos tenemos que ir preparando, insisto, o ya debemos estar inmersos en el cierre fiscal. Sabemos que ahorita y todo durante el mes de diciembre, pues evidentemente, incluso muchas empresas es un mes fuerte, un mes de temporada, donde hay muchas operaciones, todavía muchas operaciones pendientes. Ahí por ahí decíamos de que había que, en materia de proyecciones, pues tratar de estimar esas operaciones para hacer las proyecciones lo más correcto que se pueda, pero pues la intención es anticiparnos a los hechos y pues prevenir y prever, sobre todo lo que les comentaba al principio, de que pues muchas veces por no tener la información a la mano en este momento, pues no se toman las decisiones correctas y siempre puede haber algo que se pueda hacer en este último mes de diciembre que nos pueda evitar, pues bueno, si no es evitar una infracción, también pues cuidar y buscar, pues a lo mejor en un momento dado hasta batir el resultado fiscal. Y no hablo de una estrategia fiscal, simplemente a veces hay algo que podamos hacer, como el simplemente pagarle a un proveedor, a deducir, aplicar una deducción inmediata, que ahorita por ahí existe un decreto, ¿no? Pero pues la verdad no es muy atractivo, pero ya con la información que tenemos y el resultado proyectado, pues es donde se empiezan a tomar esas decisiones conjuntamente con sus asesores. Y mientras no sea 31 de diciembre de este año, podemos hacer algo, se puede hacer algo siempre. Ya ha pasado el 31, pues ya ahí sí, ya la posibilidad de maniobra de hacer algo ya es muy complicado, es muy difícil. Hay que tener en cuenta que todo esté facturado, todo esté, no estén emitidos los comprobantes fiscales. Sabemos que hay una posibilidad de obtener el comprobante fiscal hasta en tanto no presentemos la declaración del ejercicio, pero siempre es pues, recomendable tener toda la documentación comprobatoria a más tardar al cierre del ejercicio. Entonces, pues es el llamado, ese es el mensaje que queremos dejar en esta plática. Y bueno, pues esperemos que haya servido de algo, que les haya hecho de su interés. Y bueno, pues si tienen ahora sí que algún comentario que se tenga que dar, alguna pregunta, alguna aportación, pues es el momento de realizarla. Los invito a que hagan sus preguntas y sus comentarios. Y pues si no, pues sería todo de mi parte, ¿no? Dicho sea de paso, nomás sí quisiera hacerles un comentario, ¿no? También creo que aquí no abordamos algo de, pues también del tema del lavado de dinero, ¿no? En materia de la ley PIORPI. No lo incluimos, pero bueno, ahí se los dejo como comentario también, que ya sabemos que ahí en materia de PLD, pues también sí es importante pues echarse ahí un clavadito, sobre todo cuando tenemos alguna operación de las que son calificadas como operaciones vulnerables, el tema de los préstamos, algunas operaciones que normalmente a veces sabemos que puede calificarse como vulnerable, pero que a lo mejor no la realizamos eventualmente o la evitamos eventualmente, y que ya sabemos que a veces por cuestiones acumulativas de operaciones podemos caer en la obligación de la identificación o en el aviso en materia de PLD o de la ley PIORPI. Entonces pues tenemos que también que cuidar esa parte, pues que al final de cuentas es otra obligación, ya en teoría, bueno, técnicamente ya no en carácter fiscal, sino en carácter financiero legal, ¿no? Todo lo relativo al lavado de dinero. Aquí nos preguntan sobre el tema de las constancias de pagos extranjeros, ¿en qué casos se tienen que realizar? Bueno, ahorita más que nada la obligación de emitir constancias se tiene,
hay un decreto de facilidades administrativas que te dice que que te excluye de expedir las constancias que se expedían anteriormente. Ahorita lo importante es que si yo hago un pago al extranjero, yo emita, en el momento en que hago el pago al extranjero, en ese momento tengo la obligación de expedirle un comprobante fiscal, ¿sí? Entonces, ¿de qué pago? Pues todos aquellos pagos en los que implique, sobre todo, el que yo le tenga que retener al extranjero, el impuesto. Ahorita ponía el ejemplo de los sueldos, de un sueldo que se le paga a un extranjero, porque pues me realiza algún trabajo, pero él tiene la calidad extranjero como trabajador, pues cada vez que yo le pague, pues le tengo que expedir un comprobante fiscal como se lo expido a mis trabajadores. Eh, si son, pues, por ejemplo, pagos por dividendos, eh, incluso si hay pago de intereses al extranjero, pues también en teoría para ciertos casos también tendría que emitir un comprobante fiscal por el tema del pago, por el tema de la retención del impuesto, si es que aplica. El momento es cuando yo le realice el pago, ahí sí lo tengo que emitir. Y les parece, pues si no hay más preguntas o no hay más comentarios, pues daríamos por finalizado el tema el día de hoy. Les agradecemos mucho pues el que nos acompañen, el tenerlos aquí nuevamente en esta nueva sesión. Los invitamos pues a las siguientes sesiones del cafecito. Esperamos que el tema haya sido de su interés, haya sido claro. Y bueno, también si no es en esta vía, pues también podamos pues conocer sus comentarios sobre los temas que sean de su interés, poder comentar, ¿sabes qué? A nosotros nos gustaría abordar este tema, que se abordara este tema. Estamos abiertos a eso también, ¿no? Alguna sugerencia, algún comentario sobre temas en particular que sean de su interés, pues nos pueden hacer llegar ahí, ¿no? Pues bueno, sería todo por el momento, ya estamos sobre el tiempo y pues que sea una excelente semana y pues, saludos a todos. Muchas gracias.